Me llamo José Manuel Ortega y en esta charla vamos a hablar un poco de ciberseguridad y en concreto cómo podemos aplicar Machine Learning o cómo las empresas pueden aplicar hoy en día dentro de sus proyectos, cómo aplicar el Machine Learning a los proyectos de seguridad. Bueno, para complementar un poco toda la formación y todas las conferencias que realizo, he escrito una serie de libros relacionados principalmente con Python, que es un poco el lenguaje en el cual me manejo. He escrito uno sobre hacking ético y luego otros dos relacionados con seguridad en Python, básicamente cómo testear la seguridad de las aplicaciones y de los servidores, extraer información pública, etcétera. Y luego he escrito algunos más relacionados orientados a Python Networking, construcción de servidores con Python, etcétera. Estos dos últimos los he escrito con la editorial PAC, que es una de las editoriales más conocidas para libros técnicos relacionados con estos temas. También en las últimas charlas que he realizado también estoy interesado en temas de seguridad con Python, pues por ejemplo temas de anonimización a través de la red Tor, y esta es una de las últimas charlas que he hecho, OSI más Python, extracción de la información de la red Tor y de la dark web. Esta charla, por ejemplo, la tengo disponible en mi canal de YouTube. Bien, en esta charla vamos a hacer una introducción de cómo las técnicas de Machine Learning o aprendizaje automático son aplicadas al campo de la seguridad informática. Entonces, el objetivo es dar a conocer conceptos fundamentales y algunos ejemplos prácticos. Empezamos con algunas definiciones. Básicamente, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo extraer la mayor cantidad de información y conocimiento posible a partir de los datos. Entonces, proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser explícitamente programados para ello. Entonces, estos sistemas se basan en la hipótesis de crear un modelo, luego veremos qué es un modelo, y tratar de mejorarlo ajustando los datos del modelo a lo largo del tiempo. Esto no es algo estático, sino que el modelo va aprendiendo a lo largo del tiempo a partir de los datos que el modelo va aprendiendo. Entonces, el propio modelo es el que se va retroalimentando con los datos que le vamos pasando. Algunos de los algoritmos de Machine Learning, hay un montón, pero bueno, entre los que podemos destacar, en esta figura podemos ver un poco todos los tipos que hay. Básicamente tenemos regresión, que básicamente con la cual podemos predecir futuros valores en función de los valores anteriores y presentes, clasificación, para clasificar diferentes categorías, agrupación o clustering, es similar a la clasificación, pero en este caso las clases, los ejemplos, las clases que tenemos no tenemos etiquetas. Entonces se agrupan las cosas por su similitud. También tenemos árboles de decisión, que básicamente determinan si un ejemplo dado pertenece a una clase u otra dependiendo de una secuencia de reglas. A grandes rasgos, diferenciamos dos tipos de algoritmos, los supervisados y no supervisados. El objetivo de no supervisado es describir la estructura de los datos y encontrar algún tipo de organización para simplificar el análisis. Entonces, los modelos de aprendizaje no supervisado intentan encontrar patrones en datos a partir de datos no etiquetados. Por ejemplo, determinar cuántas familias de malware, ya que estamos hablando de ciberseguridad, cuántas familias de malware existen en el conjunto de datos y qué archivos pertenecen a cada familia. Y dentro del aprendizaje supervisado encontramos problemas de clasificación y regresión. Uno de los primeros casos de aplicación en el campo de la ciberseguridad, por ejemplo, fueron los filtros bayesianos o clasificadores en la lucha contra el correo no deseado, el spam. Entonces, por ejemplo, para determinar si un mensaje es spam o es un correo legítimo, es un problema de clasificación tradicional para el cual se utiliza lo que se llama la inferencia bayesiana, el modelo de Bayes. Y por el otro lado tenemos los modelos de regresión. Aquí podemos diferenciar lineal o logística,
que básicamente predicen el valor de salida continuo para una entrada determinada, en función de los valores de salida asociados con las entradas anteriores. Dentro del aprendizaje no supervisado, bueno, el aprendizaje con supervisado, como he comentado, se trata de inferir una función que describe la estructura de un conjunto de datos sin etiquetar, es decir, que no se han clasificado ni categorizado previamente. Y con el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, con este tipo de aprendizaje podemos abordar problemas para lo que no sabemos un resultado correcto. Y dentro de la ciberseguridad, por ejemplo, un campo que se utiliza mucho con este algoritmo es la detección de anomalías. Es un campo en el cual se aplica en el aprendizaje no supervisado, ya que permite analizar las características o atributos que definen lo que corresponde a un comportamiento normal, para después aplicar distintas métricas de distancia que identifiquen casos en los que se alejan de ese comportamiento, es decir, los casos anómalos. ¿Cómo puede ayudarnos el Machine Learning en ciberseguridad? Bueno, actualmente pues, podemos ver todos estos tipos de casos de uso. Detección de fraude en tarjetas de crédito, detección de spam, detección de URLs en phishing, detección de malware, tráfico malicioso, detección de password comprometidas en un inicio de sesión, por ejemplo, incluso ataques de negación de servicio, tanto el clásico como el distribuido, a partir de analizando paquetes de red. Bien, ¿cómo es un proceso de Machine Learning? Bueno, básicamente esto es un poco las fases que seguiría un equipo tanto de desarrollo como de analistas de ciberseguridad para pasar todo desde la fase de recolección de datos hasta la fase de análisis de resultados. Lo primero, evidentemente, antes de comenzar cualquier enfoque de aprendizaje automático, es realizar una buena recolección de los datos. Entonces, estas son las partes más importantes para que luego haya un óptimo funcionamiento óptimo de los algoritmos. Luego hay una etapa de preprocesamiento. Esta etapa de procesamiento se debe a que a veces con los datos que tenemos no podemos aplicar el algoritmo directamente, sino que ya que los algoritmos, como veremos luego, la entrada de estos algoritmos es numérico. Entonces, muchas veces necesitamos convertir los datos categóricos o etiquetas en datos numéricos. Entonces, tendremos que preprocesar este conjunto de datos. Luego hay una fase también de extracción de características. Esta fase también es importante, ya que en esta decidimos qué elementos dentro de nuestras muestras deben extraerse y someterse a análisis. Y luego pues hay una fase y luego hay un paso de selección de características, donde en esta fase el objetivo sería encontrar los mejores atributos, las mejores propiedades de nuestro conjunto de datos. Y en las últimas fases, pues la fase de entrenamiento, de test y análisis de resultados. Vale, un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo básicamente permite definir la relación entre los atributos y el valor de la etiqueta. En aprendizaje automático lo que nos interesa es la generalización de los datos, es decir, la generación hace referencia a la capacidad del modelo de adaptarse a nuevos datos nunca antes vistos por el algoritmo. Entonces podríamos crear diferentes modelos predictivos y combinarlos para que nuestro modelo sea más óptimo desde el punto de vista de clasificar nuevos ejemplos. La extracción de características, como he comentado, utiliza básicamente se aplican una serie de transformaciones en conjunto de datos para producir un nuevo conjunto de datos de menor dimensión. Aquí pues podemos destacar cómo que se utilizan técnicas de reducción de la dimensionalidad, que luego veremos, con el objetivo de obtener aquellas características que sean más relevantes para nuestro algoritmo de aprendizaje. En el caso del email, por ejemplo, nos podría interesar, por ejemplo, el número de veces que aparecen las palabras mediante la extracción de tokens. Y en el caso de URLs, pues nos podría interesar, por ejemplo, la longitud de la URL, los parámetros. Si es una URL maliciosa, pues es posible que a lo mejor
los parámetros que se le pasan, pues ahí ya podríamos detectar una posible URL maliciosa en función del número de parámetros o cómo está formada la URL. Bien, bueno, como he comentado antes, bueno, yo manejo Python, entonces casi todos los ejemplos que vamos a ver vamos a verlo en Python. Entonces el ecosistema de Python hoy en día es bastante grande a nivel de herramientas de Machine Learning, desde herramientas para el tratamiento de datos como NumPy o Pandas, hasta procesamiento de lenguaje natural, visualización de datos, hasta, bueno, aquí no está, pero bueno, Deep Learning, con TensorFlow, etc. Uno de las librerías más utilizadas hoy en día es Scalr, es un framework desarrollado en Python que contiene la mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático ya implementados, tales como clustering, clasificación, reducción de la dimensionalidad, etc. Entonces, la mayoría de las técnicas, tanto supervisado como no supervisado, ya están implementados. Además de los propios algoritmos de Machine Learning, contiene una serie de utilidades para tareas comunes como la selección del mejor modelo, extracción de características, selección de características, etcétera, ¿vale? Aparte de los propios algoritmos para entrenar, también incorpora una serie de utilidades para optimizar, digamos, todo el proceso de preentrenamiento de los datos. Una herramienta muy útil que tiene esta librería, por ejemplo, es la librería PCA, la clase PCA, que viene de Principal Component Analysis. PCA básicamente es una técnica que permite reducir el número de características. Entonces, esta técnica la podríamos utilizar para, a partir de un conjunto de datos, si queremos optimizar ese conjunto de datos, podríamos utilizar esta clase. Por ejemplo, en seguridad informática se han desarrollado métodos de detección de intrusos, IDS, mediante redes neuronales basadas en la selección de características. Y en detección de anomalías también se suele utilizar este tipo de técnicas. Bien, uno de los tipos de aprendizaje no supervisado, bueno, tal vez el más conocido es el clustering. Entonces, en el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad, se puede utilizar el clustering para detección de anomalías, análisis de malware, con el objetivo de detectar valores anómalos o archivos maliciosos. Entonces, el objetivo es agrupar de manera coherente un conjunto de datos en etiquetas sin etiquetar. Aquí no tenemos etiquetas, a diferencia de otros algoritmos. Entonces, consiste en agrupar de manera coherente un conjunto de datos sin etiquetar en su conjunto o clústeres. Por ejemplo, un ejemplo de clustering, podríamos escoger una o varias dimensiones y definir cada clúster como el conjunto de elementos que comparten valores en esas dimensiones. Estos son algunos algoritmos que ofrece Scalr para clustering. El más conocido es el K-means. K-medias también se puede encontrar. Y hay otros interesantes como el DevScan o el Affinity Propagation. Ya esto, dependiendo de cómo tengamos los datos, habría que utilizar uno u otro, porque hay algunos que si tienes más dimensiones funcionan mejor que otros. Otro de los tipos de estructuras de datos que tenemos, por ejemplo, los árboles de decisión. Podríamos, por ejemplo, implementar un árbol de decisión para clasificar URLs maliciosas y benignas. En esta imagen vemos cómo dividimos nuestro dataset, nuestro conjunto de datos de entrenamiento, en dos ramas, según la antigüedad del dominio. Entonces tenemos dos valores de características para dividir. Aquellos dominios con menos de 7 días de antigüedad y aquellos con más de 7 días de antigüedad. Entonces, el subconjunto vemos cómo se va dividiendo así mediante niveles hasta llegar a los nodos hoja. Entonces, si vamos por ejemplo, si vamos hacia la rama de la izquierda, menos de 7 días, vemos cómo podríamos predecir que una URL se clasifica como maliciosa si tiene menos de
de 250.000 visitas y la URL se genera automáticamente. Y es benigna si tiene menos de 250.000 visitas por día, pero la URL no se genera automáticamente. Entonces, de esta forma podríamos construir nuestro árbol de decisión. Luego veremos en sklearn cómo podríamos implementar un árbol de decisión. En sklearn, ¿cuál es el proceso? El proceso básicamente consiste en elegir el modelo que nosotros veamos puede ser el mejor, seleccionar los hiperparámetros. Hiperparámetros son al final los parámetros que acepta ese algoritmo, esa función de Machine Learning. En el siguiente paso pasaríamos a extraer lo que es la matriz de características y el vector de predicción, y luego ya esto es un proceso iterativo que vamos ajustando nuestro modelo a los datos, ¿vale? Con el objetivo de predecir valores futuros. Por ejemplo, en sklearn, para el entrenamiento disponemos del método train-test-split dentro del paquete sklearn.model-selection. Y de la misma forma, en el paquete sklearn metrics tenemos utilidades para medir, para evaluar el rendimiento, el accuracy que se llama de nuestro algoritmo. Y también podríamos obtener la matriz de confusión. Ahora veremos qué es esto de la matriz de confusión. Bien, sklearn básicamente, es muy sencilla el funcionamiento. Básicamente provee una interfaz orientada a objetos, evidentemente, basada en el concepto de estimador, ¿vale? Entonces, con la función esta de train-test-split, lo que hacemos es dividir nuestro conjunto de datos en dos subconjuntos. Por una parte, el conjunto de entrenamiento y por otra parte, el conjunto de prueba. Esto se hace así para evitar lo que se llama el sobreentrenamiento de los datos. Entonces, con esa función, básicamente, ya tenemos esa división. Luego sí que acepta como parámetros, por ejemplo, aquí en este caso estamos utilizando el test size igual a 0.2. Esto significa que el 80% de los datos son para el entrenamiento y el 20% restante son para el testing. Entonces, de esta forma podemos indicarle qué porcentaje queremos de un lado y qué porcentaje queremos de otro. Y luego, para entrenar nuestro algoritmo, para entrenar lo que es el proceso de entrenamiento en sí, es el método fit, que básicamente establece el estado del estimador de acuerdo a los datos de entrenamiento. Vale, esto a grandes rasgos es el funcionamiento de esta librería. Luego, evidentemente, pues cada algoritmo tiene sus peculiaridades y cada algoritmo pues acepta sus parámetros y la idea de esto es ir jugando con todos los parámetros que acepta un algoritmo hasta obtener, digamos, el óptimo. Y ahí es donde entra en juego el tema de la evaluación de los datos. Y luego, pues básicamente tenemos el método, de la misma forma que hemos hecho el fit para entrenar, tenemos el método predict para comprobar si la predicción ha ido bien o mal. Luego, como he comentado, tenemos para medir si el algoritmo se está comportando bien con esos datos. Tenemos lo que es la matriz de confusión. La matriz de confusión representa el valor de predicción con respecto al valor real, ¿vale? Como veis, le estamos pasando el itest y el ipredict. Uno es el valor de predicción y otro es el valor real que tiene en el dataset. Entonces, de esta forma podemos evaluar nuestro algoritmo. La matriz de confusión, al final, es una matriz que nos indica la capacidad de nuestro estimador para discriminar los casos positivos de los negativos. Entonces, aquí deben entrar en juego falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos ver cómo ha evaluado, cómo se ha comportado nuestro algoritmo hacia una determinada entrada.
Al obtener la matriz de confusión podemos calcular una serie de métricas de validación. Las más comunes son estas, las de precisión y el recall. La precisión básicamente mide la velocidad a la cual la predicción de un modelo es correcta, y el recall mide la velocidad a la que el modelo clasifica correctamente. ¿Vale? Estos, casi siempre que se juega con esto, se utilizan estas dos métricas para indicar, pues eso, obtener un poco la relación que hay entre los verdaderos positivos, verdaderos negativos, etcétera. Bueno, como he comentado antes, la división, dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y pruebas para evitar el sobreentrenamiento de nuestro modelo. Entonces, en ocasiones, usar solo dos particiones, dependiendo de nuestro problema, usar solo dos particiones, entrenamiento y test, puede no ser suficiente cuando se realizan una serie de ajustes en función de los hiperparámetros. Entonces, existen otras técnicas, como la de K-fold Cross Validation. K-fold Cross Validation es otra técnica que permite, en la cual utilizamos K particiones para formar los conjuntos de entrenamiento y usamos una partición como conjunto de prueba para evaluar nuestros algoritmos. Entonces, este proceso se repite K iteraciones. Entonces, en cada iteración las particiones de los datos van cambiando y al final lo que hace es, al final el resultado final es un promedio de todas las iteraciones. Entonces, de esta forma, ya te digo, que dependiendo de cómo tengamos los datos y del algoritmo que estemos utilizando, en ocasiones es conveniente recurrir a estas técnicas. Bien, a continuación vamos a ver ya un poco algunos ejemplos prácticos. Como he comentado, la detección de spam es uno de los ejemplos más usados. En este ejemplo vemos un dataset que podemos encontrar en Kaggle. En el caso del spam, por ejemplo, en Analista, pues crearía un modelo de clasificación utilizando un conjunto de datos de muestras que ya sean etiquetadas como spam o no spam. Entonces, cuando examinamos el contenido del archivo, vemos que la primera palabra de cada línea es en realidad una etiqueta que indique si el spam si el mensaje es spam o legítimo. La detección de spam es un ejemplo clásico de reconocimiento de patrones, ya que el spam generalmente tiene un conjunto de características en gran medida predecible. Y se puede entrenar un algoritmo para reconocer esas características como un patrón para clasificar los correos electrónicos. Entonces, sklearn proporciona una clase llamada Multinomial Naive que podemos usar para generar resultados rápidos para este experimento. Entonces, en este caso, utilizamos esta clase y en este ejemplo vemos cómo, utilizando la clase Multinomial Naive para entrenar los datos de entrada, que previamente se han procesado con la clase CountVectorizer, que permite transformar los textos de los mensajes de correo en una matriz de tokens y cuenta la aparición de cada token dentro del texto, ¿vale? Entonces vemos como de una forma sencilla, simplemente utilizando el CountVectorizer y el Multinomial Naive ya obtenemos una accuracy del 95%. Es un buen resultado para apenas 10 líneas de código. De hecho, algunos filtros de spam de última generación tienen como base esto, solo que luego le añaden distintas variantes o lo combinan con otros modelos, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, estamos usando la regresión logística y usamos el algoritmo en la clase tFit-vectorizer, que permite normalizar el reencuentro de palabras y puede llegar a ser un mejor indicador de la importancia de cada palabra en el texto. Entonces, de esta forma podemos entrenar y probar nuestro clasificador multinomial de Bayes. En este ejemplo, por ejemplo, podemos combinar, al final los algoritmos se pueden combinar tantos como nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues estamos combinando regresión logística con PCA para la extracción de características.
Entonces, lo que se suele hacer es obtener primero el número de características antes de aplicar este algoritmo y posteriormente aplicarlo pasándole como parámetro un número de menor al obtenido anteriormente. De esta forma vemos cómo podemos conseguir aumentar el accuracy a un 97%. Si vemos la tabla, la matriz de confusión, vemos hay un 0.97 que eso significa un 97% de accuracy. Entonces vemos como que los algoritmos en realidad se pueden combinar unos con otros hasta que nosotros veamos que la accuracy es el óptimo o el idóneo, en función del problema que estemos resolviendo. Otro tipo de problemas que podemos desarrollar, por ejemplo, podríamos desarrollar una solución anti-malware basada en Machine Learning mediante el uso de un modelo de clasificación. La solución antivirus o anti-malware tradicional, los antivirus tradicionales funcionan a base de firmas. Entonces, el problema de estas técnicas es que la técnica basada en firmas se pueden omitir fácilmente, ya que hay malware polimórfico capaz de modificarse por sí mismo que evita estas soluciones de detección. Entonces, en el caso de la detección de malware, podríamos construir nuestro propio modelo a partir del cual podamos predecir para un nuevo archivo si es malware o no. Partimos de un conjunto de datos en formato CSV, no sé si muy bien. Básicamente, este archivo CSV consistiría en todos los parámetros de archivos legítimos y maliciosos. Entonces, el objetivo sería identificar si un binario dado es legítimo o malicioso. Entonces, nuestro conjunto de datos consta de entradas de ejecutables y sus propiedades. Entonces, estos exe son tanto ejecutables de malware como archivos legítimos de Windows, básicamente. Son los Portable Executable, los PE. Entonces, una vez que nuestro modelo de aprendizaje automático aprende en función de nuestro conjunto de datos suministrado, predecirá el resultado, es decir, clasificará el algoritmo de entrada como malware o legítimo. En este caso, vemos cómo lo primero que hacemos es importar las librerías y el dataset que leemos con pandas, leemos un CSV con pandas, entonces dividimos el conjunto de datos, lo dividimos en X y en Y. En X tenemos lo que es el dataset que vamos a entrenar y en Y tenemos el valor a predecir, es decir, si es legítimo o no. El siguiente paso, pues la selección de características. En este caso estamos usando el tree classifier para identificar valores independientes que sean relevantes para diferenciar los binarios legítimos del malware. Hay algunos algoritmos que se han desarrollado para identificar las características más interesantes y reducir la dimensionalidad del conjunto de datos. Entonces, uno de estos algoritmos que funciona bastante bien es la selección de características basadas en árbol. Es el tree classifier. El siguiente paso, pues, es la selección de nuestro algoritmo que vamos a usar para entrenar el dataset. En este caso, no vamos a seleccionar uno directamente, sino lo que vamos a hacer es coger dos que nos pueden parecer los mejores y ya que ese caler nos diga cuál es el mejor, cuál es el más óptimo. En nuestro caso, vamos a comparar dos modelos para ver cuál podría tener mejor rendimiento. Entonces, comparamos Decision Tree Classifier y Random Forest Classifier. Uno está basado en árboles de decisión y el otro es el Random Forest, un bosque aleatorio, con técnicas de árboles. Los dos son de árboles, lo que pasa uno es Decision Tree y otro es Random Forest. Entonces, lo que hacemos es obtener el de mayor puntuación y guardar el modelo generado en un fichero. En este caso estamos utilizando Pickle, que es una librería de Python, para guardar nuestro modelo y las características de ese modelo que ha clasificado en un fichero, con el objetivo de posteriormente predecir nuevas muestras. Este sería el ejemplo de ejecución
donde vemos cómo se seleccionan las mejores características que hemos obtenido. Entonces, aquí vemos como de todas las características que hemos visto antes en el CSV, estas 13 son las mejores. Esto es lo que hace, esto es lo que ha hecho esto es lo que hace el tree classifier, el S-tree classifier, este. Vale, y vemos cómo, bueno, ponen no testing algorithms, decision tree 98% y random forest 99%. Entonces, ahí ya vemos cómo nos ha detectado como que un poco mejor el random forest, con una accuracy del 99%. Entonces, lo que hace ahí es que se guarda ese random forest, ese modelo que ha generado el random forest, lo guarda en un fichero con Pickle para luego, posteriormente, ese fichero lo vamos a utilizar para predecir futuras muestras. Entonces, para mejorar la detección de malware en este ejemplo, pues lo ideal es que proporcionar cada vez conjunto de datos mejores y más adaptados a la casuística que estamos analizando, con el fin de cuenta de mejorar el accuracy y generar el rendimiento del modelo. Entonces, esta sería la segunda parte. Una vez hemos entrenado nuestro modelo, pasaríamos al proceso de predecir, dado un fichero, un .exe, que te diga si ese .exe es malicioso o no. Entonces, en el siguiente paso podríamos ejecutar un script en Python junto con un atributo de entrada de un archivo binario que queremos probar. Entonces, este script básicamente lo que hace es extraer los parámetros del archivo de entrada y carga el clasificador que se ha guardado. El clasificador que nos hemos guardado previamente con Pickle, pues lo recuperamos aquí y es ese clasificador el que utilizamos en nuestra función para poder extraer las características. Vale, posteriormente extraemos las características del fichero que estamos analizando y dichas features, dichas características se extraen a partir de la información del fichero ejecutable, metadatos, etc. Y al final, con predict, al final del todo vemos cómo hace un classify, el objeto de clasificación .predict, y eso ya te dice si el archivo de entrada es malicioso o legítimo. Para extraer los metadatos de un ejecutable en Windows, lo podríamos utilizar, por ejemplo, el módulo pfile, que básicamente te permite leer los ficheros de tipo portable executable de Windows. Entonces, de esta forma, extraeríamos pues, las cabeceras, los metadatos de ese .exe. Vale, bueno, este ejemplo lo tenéis aquí en este repositorio de GitHub, en la primera carpeta anti-malware using machine learning. Ahí tenéis los dos scripts en Python. Vale, ¿qué otro tipo de problemas podríamos plantearnos en ciberseguridad con machine learning? Por ejemplo, implementar un WAF. Un WAF al final, a diferencia de un IDS, que el IDS, a diferencia de un ISS, además de detectar, también bloquea los ataques, mientras que un IDS solo tiene la capacidad de detectar. Al final, un WAF permite monitorizar y analizar el tráfico HTTP aplicando un conjunto de reglas previamente definidas que hacen posible la detección de peticiones HTTP maliciosas como cross-site scripting, SQL injection, ataques de negación de servicio, etc. Entonces, este sería el ejemplo más básico de un WAF, donde tenemos dos ficheros con URLs maliciosas. O sea, dos ficheros, uno con URLs maliciosas y otro con URLs benignas. Entonces, de una forma sencilla, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es preprocesar esas URLs, es decir,
convertir esas URLs en vectores con la clase tFeed-vectorizer, y luego, una vez hemos hecho ese paso, ya podríamos pasar a dividir el conjunto de datos en entrenamiento y en test, con la clase, con el método train test split, y luego ya podríamos usar pues o bien revisión logística, o bien incluso también podríamos aplicar un árbol de decisión para entrenar nuestro modelo. En este caso estoy utilizando regresión logística para entrenar el modelo. Bien, y ya para ir acabando al final, bueno, comentar un poco la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Antes lo he comentado así un poco, pero bueno. Básicamente, la diferencia entre ambos mundos es que la final Deep Learning es una técnica que profundiza mucho más en el nivel de detalle de los datos que se están entrenando. Entonces, en Deep Learning básicamente funciona por capas o unidades neuronales, donde el funcionamiento de estos algoritmos trata de imitar el cerebro humano. Entonces, el Deep Learning se viene aplicando desde hace varios años en campos como la visión por computador, el reconocimiento de voz e imágenes, traducciones automáticas. Entonces, los métodos de aprendizaje profundo funcionan mejor si se tienen cuanto más cantidad de datos, mejor. El problema es que, evidentemente, con Deep Learning pues, necesitamos más capacidad de cómputo, más capacidad de memoria, etcétera. Entonces, para comentaros un poco qué frameworks disponemos en Deep Learning, por ejemplo, el Microsoft Cognitive Toolkit, que básicamente es una librería basada en el concepto de red computacional, que es un marco unificado para describir diferentes tipos de máquinas de aprendizaje, como redes neuronales profundas, redes neuronales convolucionales, etc. Es un poco el siguiente nivel del Machine Learning. Y también hay opciones interesantes como TensorFlow, que es muy conocida, y Keras, que estas dos se pueden complementar fácilmente con sklearn para construir nuestros modelos. Entonces, bueno, básicamente te abstraen un poco, estas dos librerías te abstraen un poco de la construcción de lo que son los modelos de redes neuronales. Un formato que se está poniendo muy de moda últimamente es el formato NX, que es un formato abierto para los modelos de aprendizaje automático, lo que permite el intercambio entre los distintos modelos. Es decir, yo, por ejemplo, si estoy trabajando con sklearn y luego quiero llevarme mi modelo ya entrenado a otro sistema, ya sea TensorFlow o Keras, por ejemplo, me lo podría llevar con este formato, ¿vale? Permite de una forma sencilla exportar el modelo que estás desarrollando en cualquiera y llevártelo a otro. Y para finalizar, bueno, actualmente uno de los campos de investigación en la ciberseguridad es la implementación de inteligencia artificial para detección y respuesta de amenazas. De este modo se podría ganar en eficiencia y rapidez y así hacer frente al creciente número de incidentes de seguridad que hay en la actualidad. Las tendencias en inteligencia artificial para la ciberseguridad básicamente están en sistemas de prevención y detección de malware. Luego tenemos soluciones aplicadas a temas de Internet of Things con la finalidad de evitar la propagación de ataques de malware en las redes de las empresas. Y luego también tenemos otros tipos de sistemas adaptados a todo tipo de dispositivos y herramientas que sean capaces de identificar y adaptarse a los cambios del malware de forma inteligente, porque al final uno de los mayores inconvenientes es que hoy en día el malware es muy cambiante, cada día surgen nuevos tipos, nuevas variantes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y para finalizar, una serie de recursos que podéis encontrar en GitHub para introducirse, libros
por ejemplo, la editorial O'Reilly tiene publicado algunos, que está muy bien para introducirse en estos temas. Estos también tocan un poco estos temas. Y estos también. Y el único libro en español que he visto que trata estos temas es uno de la editorial ZeroX World, que es una editorial muy conocida para libros de ciberseguridad, que trata muy bien para aprender estos temas. La verdad es que está muy bien. Y poco más. Nada, la verdad estoy fuera. Ya está, gracias. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiempo de preguntas? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas. Tengo una pregunta. He estado últimamente trabajando, intentando hacer detección de anomaly detection. El problema es que no tenemos datos con labels. Y cuando intentamos hacer unsupervised learning, funciona muy mal. Te quería preguntar qué tipo de, no sé si tienes algún tipo de consejo, algún tipo de... Cuando no tienes datos... Con labels, con etiquetas, con... Con etiquetas. Sí. Pues bueno, evidentemente si no tienes etiquetas tienes que recurrir a no supervisado. Claro, el problema es que es imposible, no funciona bien. Entonces hay dos opciones, o intentar conseguir los labels para los datos, lo cual conlleva muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero, etcétera, o desechar el proyecto, por así decirlo. No sé, la pregunta es en tu experiencia. ¿Qué tipo de algoritmos habéis aplicado? Así, el clustering, me imagino, ¿habéis aplicado otra clase? Sí, hemos aplicado bastantes, la verdad. Es una cuestión de volumen de datos y también de que no somos capaces de llevarlo a cabo, básicamente. O sea, llevamos como más o menos 6 meses trabajando en el proyecto y no sale adelante bien la cosa. Yeah. Lo que hemos hecho ha sido utilizar un subset de los datos que sí que hemos labeleado a mano, y ahí utilizando Isolation Forest funcionan perfectamente. El problema es que, claro, si queremos aplicarlo, si queremos llevarlo a la producción, necesitaríamos aplicar más, que no sea labeleado, o sea, necesitamos poner más etiquetas a los datos. Sí. Sí, claro, ahí es complicado, claro, si no tenéis etiquetas y el proceso de etiquetar esos datos es costoso, pues ahí, y con otras técnicas un poco más avanzadas, utilizando ya redes neuronales o algo. Hemos intentado utilizar el STM también y no, el resultado es el mismo. Ya, pues ahí no sé, habría que estudiarlo, la verdad, con detalle. Gracias. Vale.